Mis queridos peregrinos, en nuestra peregrinación del día de hoy nos toca bajar del monte Tabor con Jesús y tener un milagro tremendamente aleccionador. Hoy Gaby nos ha hablado de ir a buscar a nuestro niño interior, de hablar con él, de conectar episodios de nuestra vida. Y hay un milagro maravilloso que nos va a ayudar hoy, una enseñanza de Jesús que a todos nos hace mucho bien. Estamos al pie del monte Tabor, en la llanura del Esdrelón o Yisrael, tiene dos nombres, una llanura donde ocurrieron cantidad de eventos bíblicos y también eventos evangélicos. Vamos pues a abrir nuestro corazón a este taller y a esta reflexión evangélica del día de hoy. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte. ¿Qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Querida familia de Magdala, buen día. Estamos hoy en nuestro día 8 de la peregrinación de sanación, en nuestro taller número 8. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con su ejercicio? ¿Lo pudieron hacer ayer? Bueno, por ahí les voy a encargar mucho estos ejercicios que vamos a ir en puntos importantes dejándoles para que vayan en este proceso caminando. Porque como pueden ver, cada día vamos viendo
diferentes aspectos de la sanación y hablando de diferentes cosas. Así que bueno, espero hayan podido hacer ese ejercicio. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro taller. Y bueno, ayer vimos principalmente que en este caminar, en este proceso, pues hemos llegado al punto donde tenemos que empezar a conectar con nuestro niño interior, a conectar con sus emociones, a conectar, a recordar, ¿verdad? Hay este proceso muchas veces suele ser un poco complicado en algunos casos o doloroso, o a veces hasta podemos sentir como, híjole, no quiero, lo hago luego, una cierta resistencia a adentrar ya a la parte pues de recordar y de sentir principalmente. Pero bueno, como veíamos ayer, pues todo lo que no podamos hacer, hay que pedirle a Jesús la gracia de que nos ayude a hacerlo, que nos dé su gracia. Y hay una frase que a mí me ha ayudado mucho, es una de mis, una frase favorita de San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en el amor de Jesús, todo lo podemos en Jesús. Entonces, aunque haya circunstancias dentro de este proceso de curación que nos cueste trabajo cruzarlas, recordemos que todo lo podemos en Jesús, que todo lo podemos en Él y que si le pedimos la gracia y el valor para cambiar las cosas que sí podemos cambiar, porque nuestro pasado no lo vamos a cambiar, lo podemos transformar dentro de nosotros, lo podemos sanar, lo podemos conocer, lo podemos transformar, pero no lo vamos a cambiar. Lo que fue nuestra historia, esa es y va a ser siempre. Este proceso que estamos viviendo más bien es para transformarlo, para renacer en esas heridas que a lo mejor pudimos vivir. Entonces, cuando cruzamos el empezar a tocar esas emociones, esos recuerdos que son incómodos, que no queremos, es muy, muy importante el que continuemos con el proceso. Aunque nos cueste, aunque nos duele, aunque sean cosas que sintamos que nos enloquecemos de recordarlas. Como les decía ayer, estamos recordando para verdaderamente sanarlas, porque no podemos sanar lo que emocionalmente no hemos liberado y donde nuestra herida sigue de alguna u otra manera lastimándonos y haciéndonos daño, ¿no? Consciente o inconscientemente. Entonces vamos a empezar en este caminar ya más a conectarnos con nuestro interior, con ese corazón de nuestro niño interior, con ese corazón de cuando éramos niños, ¿no? Hay muchas maneras de decirle al niño interior, la historia de cuando éramos niños, el recuerdo de cuando éramos niños, el corazón de nuestro niño interior. Es este camino donde es conectar. Por eso es este espacio para darnos tanto de estos momentos de la peregrinación como momentos de introspección, de silencio, nos va llevando a esa conexión emocional. Nos va llevando y entre más vamos caminando, pueden empezar a abrirse los recuerdos, ¿no? Que a veces los tenemos un poquito como guardados, ¿no? Y que no queremos recordar. Y aquí recuerden, recordar para sanar profundamente. Es muy diferente una herida, tenerla ahí y huir constantemente de ella, todos los días de ella, a través de una adicción, a través de una actitud compulsiva, a través de relaciones enfermizas, a través de diferentes circunstancias que a lo mejor nos sacan de este malestar emocional.
a regresar a la herida para asumirla, para validarla y para sanarla, hasta lograr esa cicatrización donde esa herida no es que esa historia o ese recuerdo se va a ir, ese va a ser parte de nuestra vida, pero ya no nos va a doler, ya no nos va a lastimar, ya no nos va a afectar en nuestra vida presente. Ya no nos va a afectar como padres, tal vez, que estamos proyectando en nuestros hijos esos dolores que tenemos en nuestro corazón. Ya no vamos a proyectar a lo mejor en nuestro matrimonio, nuestra pareja o en cualquier ámbito esas heridas que traemos que no sabemos cómo resolverlas y que nos están afectando en muchas áreas, que a lo mejor incluso todavía no eres consciente de cuánto una herida profunda, un trauma, en nuestro corazón en la infancia nos puede dañar tanto, incluso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de coherencia, en nuestra vida de llevar con coherencia con nuestra vida y con nuestra forma de ser a Jesús, al amor de Cristo. Entonces las heridas al final vienen, las que no se sanan, a afectar todas las áreas de nuestra persona, afectar nuestra vida psicológica, nuestra vida interior emocional, incluso muchas veces la salud física, porque el traer dolor, el traer tristeza, el traer rabia, todo eso al final también lo estamos resintiendo en nuestro cuerpo y también en nuestra vida espiritual. Por eso la sanación interior es el mejor regalo, como lo veíamos en el primer día, que te puedes dar a ti mismo. Porque yo te aseguro que si continúas, que si caminas día a día y vas aplicando esto, te vas dando el espacio para dedicarte a ti mismo, a recuperarte, a conocerte, a sanarte, a estar con tu médico de tu corazón. Yo te aseguro que la vuelta de unas semanas, tú ya vas a empezar a ver los frutos de esa sanación, la paz, la tranquilidad. Y eso lo vamos a ver ya casi al final, los frutos de la sanación. Entonces, por eso todo este caminar, que a veces nos puede costar un poquito el conectar con esas emociones y sentimientos que la verdad pues no nos gustan, nos asustan o simplemente nos duelen mucho, pues son básicos, son indispensables para sanar, cruzar el proceso. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí a la parte de identificar tus emociones predominantes, que tú puedas empezar un poquito en esta área ahora a conectar. Y vamos a ver este punto donde dice, ¿cuáles son las emociones o sentimientos que más predominan en tu vida emocional hoy en el presente? Lo platicábamos ayer en cómo los síntomas de heridas emocionales en la infancia muchas veces son emociones que traemos constantemente y que no entendemos por qué sentimos eso, por qué estamos así, por qué reaccionamos así. Entonces aquí ya va a ser otro ejercicio que hoy te voy a pedir si puedes contestar en tu diario emocional, es cuáles son las emociones que predominan en tu diario vivir. ¿Cómo te sientes? A lo mejor hay gente que puede sentirse todo el día enojado y enojado y enojado y a veces no pasa nada, pero se siente enojado. O a lo mejor las cosas están bien en tu vida y sientes una profunda tristeza o una ansiedad o una sensación de soledad que nada te la quita, aunque estés rodeada de muchísima gente, o una sensación de una profunda tristeza. Es muy importante que tú puedas identificar estas emociones predominantes, estas emociones que te acompañan constantemente, o una sensación de querer estar siempre en un estado frenético, emocionalmente súper intenso, así, o una sensación de mucha angustia, de una angustia que no tienes por qué estar sintiendo, o los hechos que estás viviendo
pues no van con lo que sientes o el nivel de angustia que sientes. Recordemos que claro, somos seres emocionales y todos los días pasamos por diferentes emociones. La diferencia a las emociones cuando ya estamos en cierto sentido sanos y tienes un manejo emocional correcto, pues ¿qué pasa? Suben las emociones, bajan. El problema es cuando estas emociones son crónicas, que ya después las encapsulamos textualmente en la palabra depresión crónica o ansiedad. Entonces ya son ansiedad, depresión y todo está ahí metido. Pero si tú vas identificando y entrando en tu corazón, te vas a dar cuenta que tienen nombre esas emociones, que esas emociones que las has tenido hace 1 año, hace 5 años, a lo mejor un miedo que nunca se te quita y te sientes siempre con miedo, con inseguridad. Eso va a ser muy importante que en este ejercicio de hoy más tarde lo puedas un poquito escribir, un poquito reflexionar, meditar, pensar en ti, pensar en cómo te sientes, porque te va a ayudar ahorita cuando hagamos el proceso de conectar con tu historia, pero también te va a ayudar a conocer y a poner una cierta acción sobre ello, que ya estas emociones inconscientes se le llaman, ya no dominen tu vida. Entonces, el ejercicio va a ser es que puedas identificar las emociones predominantes, obviamente las negativas o las emociones que te lastimen, vamos a ponerle más bien la palabra, que te lastimen, que te inquieten, que tú digas, híjole, es que no sé, me siento una desesperación siempre, me siento siempre muy angustiado, muy desesperado, impaciente, no tengo paz, en ningún momento estoy tranquilo. Todas esas emociones, anotarlas para trabajarlas ahorita en estos días que yo te voy a ir explicando para juntos que empieces a ver por qué y que puedas empezar a entender y a caminar en ese proceso. Otro punto que vamos a ver aquí es, ya que tengamos las emociones predominantes, tú recuerda lo que te compartí el primer día, tú anota todo lo que sientes. Si tú cuando estás haciendo los ejercicios quieres escribir 5 hojas, un cuaderno entero, tú lo importante es que te conectes, que vayas identificando, que vayas viendo lo que pasa dentro de ti. Entonces tú anota y si te sale, yo ahorita te di algunos ejemplos, hay muchos más, hay sensación por decir la culpa, hay personas que a lo mejor siempre se sienten culpables de todo, de lo que pasa, incluso de lo que ni hacen y se sienten culpables. O una vergüenza que te da vergüenza todo y que no entiendes por qué sientes vergüenza de ti, de lo que haces, de lo que dices. Y muchas de estas emociones están conectadas directamente con las heridas de la infancia. Entonces, el segundo paso que vamos a hacer después de identificar las emociones predominantes es hacer la conexión consciente de los sentimientos con los recuerdos de tu historia. Te explico. Ya la primera parte es identificar tus emociones predominantes, las vas a escribir, las que vas teniendo, esas emociones con las que batallas, con las que incluso pues que sufres, ¿verdad? Porque cuando tenemos una sensación crónica de desesperación, crónica de angustia, crónica de una tristeza y una desolación profunda, realmente son emociones que nos causan sufrimiento día con día y en el que tenemos que, pues día a día, sobrevivir a ellas a pesar, y luego lo peor de todo es que no se quitan. Hagamos lo que hagamos, muchas veces, a lo mejor momentáneamente, con algún viaje, con alguna experiencia así fuerte, pero después, ¿qué pasa? Regresan y regresan. Y no hay manera de quitarte esas emociones, ¿no? Predominantes. Entonces, el segundo paso que vamos a hacer, que te voy a pedir que trates de hacer, es que esas emociones
que ya identificaste, que tienes, vamos a poner como mínimo, identifica 3, si tienes 5, si tienes 10, las que tú identifiques, está bien. Vas a tratar, ahorita que vamos a empezar a trabajar en las heridas, a tratar de conectarlas, ¿no? Es como, no sé, como lo veo a veces como cables, ¿no? El rojo, pues va con el enchufe rojo, el enchufe azul se va con el enchufe azul. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de esas heridas crónicas y de la infancia generaron emociones. Y esas emociones ahí las traemos, pasa la adolescencia, pasa la etapa adulta, te casas, tienes hijos, ya ahí a lo mejor ya eres abuelo y sigues con esas emociones. Y esa emoción pertenece a una herida. Quiere decir, esa emoción, la experiencia que te generó la herida, generó esa emoción. Y como por lo general los niños no, en la infancia no tenemos la capacidad pues ni de hablar, ni de sanarnos, ni de entendernos, a menos que pues de alguna otra manera haya apoyo terapéutico, el niño lo que hace es la encapsula, la guarda dentro de sí y ahí se queda. Y crecemos, vivimos la vida con esas emociones ahí guardaditas como en un cofrecito, con una capsulita, pero que nos dañan y nos hacen estar viviendo constantemente, interiormente en un estado que no nos deja de entrada vivir en paz. Vivir en paz con nosotros mismos, vivir en paz y entonces empezamos a llevar una vida hacia afuera, una vida frenética de actividades, de materialismo, de adicciones, en una huida irracional de nosotros mismos. Y hay una frase que dice, ¿de qué huyes? Si a donde vayas vas a ir contigo y vas a ir con esa circunstancia, con esa herida. Entonces, el ejercicio es, al ya tener muy clara la herida, la emoción, ahora si empezamos a ver las heridas que vamos a ver estos días siguientes, yo te voy a pedir que trates de ir conectando, a lo mejor que digas, ¿sabes qué? Es un ejemplo. Acuérdense que yo trato de poner muchos ejemplos porque parte pues de este método y de todo esto, aunque son cosas muy profundas y estamos trabajando cosas muy profundas psicológicamente, emocionalmente y también incluso espiritualmente, trato de que sea muy sencillo para ti, para que lo entiendas, para que veas que lo podemos llevar a cabo y sobre todo que hay una solución y una solución donde vas a ver un resultado. Entonces yo por eso les pongo muchos ejemplos y cuando les doy ejemplos de un escenario, de alguna circunstancia, no estoy hablando de nadie en general, simplemente estoy de alguna de tantas historias o tantas experiencias que tengo de ayudar, pues conozco muchos diferentes historias y trato de compartir alguna referencia para que te pueda ayudar a ti. Entonces, haz de cuenta que vamos a pensar en que una niña, ¿no? A lo mejor de 8 años, pues está viviendo algún tipo, a lo mejor de un vecino o de una persona, la que ustedes gusten. Vamos a decir de un vecino, de un tío lejano, una manera de acoso sexual, una manera de estar acosando a la niña. ¿Qué va a sentir esta niña? Esta niña pues va a lo mejor, si no pasa más allá que el acoso, pues a lo mejor se va a sentir incómoda, se va a sentir avergonzada. Y como es niña y como les he dicho que muchas veces los niños ni siquiera le pueden poner nombre a las experiencias porque son niños, porque no tienen todavía el vocabulario ni la madurez para procesar de entrada psicológicamente una experiencia que no va de acuerdo a su edad. Los niños lo que hacen es encapsulan, guardan o reprimen, o olvidan para sobrevivir esa circunstancia. Entonces vamos a pensar que todavía no estoy hablando ni siquiera de un abuso sexual, simplemente es un acoso.
un acoso constante, ¿qué va a sentir esa niña por ese acoso sexual? Pues bueno, pues va a lo mejor a sentir vergüenza, va a sentir miedo, va a sentir a lo mejor culpa. Y vamos a pensar que ese acoso ahí quedó, no pasó nada más que fue un acoso, incluso no hubo un contacto físico que llegara a ser un abuso sexual ya de contacto. Pero esa niña con esa experiencia incómoda guardó en su ser, en su corazón, en sus recuerdos, esas emociones de alarma, de vergüenza, de incomodidad. Y digamos que no le puso nombre, simplemente, bueno, pues ya pasó, el vecino se cambió a lo mejor de la colonia, se acabó la circunstancia, pero esa experiencia que generó esas emociones se quedaron en el fondo del corazón de esta niña, ¿no? Entonces, a lo mejor en su vida adulta simplemente de pronto siente angustia, se siente amenazada, se siente culpable incluso, porque los niños por lo general cuando son víctimas de maltrato o de algún tipo de abuso o abuso sexual o maltrato físico, por lo general se sienten culpables. Entonces, cuando estamos sintiendo todas estas emociones y que no sabemos por qué nos vienen, ya pensamos, bueno, pues ya estoy grande, ya eso pasó hace 20 años, 50 años, 30 años, la emoción sigue dentro de nosotros. Y el camino o la fórmula para liberarlos y para que ya no cargarlo en nuestro interior es identificar la emoción que cargamos hoy en el presente, conectándola con ese mismo cable que va al lugar donde se generó la experiencia. Y ahí ya tenemos el primer punto, el primer paso de la sanación. El que podamos conectar hoy nuestras emociones ya de adultos crónicas, las que están con nosotros y nos están lastimando, con una experiencia que nos causó dolor, que nos pudo haber traumado, que nos pudo haber asustado. Y entonces ahí ya tenemos el primer paso hacia el camino de la sanación de esa herida, que es el entender de dónde siento esta emoción predominante y qué la causó. Entonces, este punto es de mucho trabajo, es de mucho trabajo interior, porque a lo mejor yo les pongo el ejemplo de una emoción, pero a lo mejor tú puedes tener 10, o a lo mejor una, o a lo mejor 3 emociones. Les hablo, acuérdense, las emociones que son crónicas, las que son predominantes, las que te merman emocionalmente, las que no se cambian ni se resuelven, pase lo que pase, pasen los años, las que están ahí, las que están ahí. Entonces, cuando ya podemos conectar con qué causó esa emoción, pero en la infancia, vamos a tener el primer paso para sanar. Y en eso vamos a pasar a conectar las emociones con tu historia. Y así, las emociones que hoy nos están lastimando, de las que queremos huir, de las que queremos pues no saber, no contactar, ya las vamos a ver y vamos a decir, a ver, esta angustia y esta desesperación tiene que ver con esta experiencia, y en ese momento tú ya, esa emoción no te va a estar controlando. Ya vas a tener en primer lugar el decir, estas emociones pertenecen a estos recuerdos, a estas heridas. Ya pasaron y lo único que vamos a hacer es trabajar en ellas para sanarlas. Ya no vas a tener que huir de ellas. Incluso uno de los frutos de la sanación interior profunda, como esta que estamos viviendo juntos, gracias a Dios, es que el síntoma de lo que hablábamos ayer, o sea, una herida en nuestra infancia causa un síntoma cuando somos adultos, ¿verdad? Y en este caso, una emoción. Vamos a hablar ahorita principalmente de una emoción crónica, de
la angustia, ¿no? Cuando conectamos esa angustia con el recuerdo que le pertenece, azul, azul, vamos a llamarla así, y empezamos a ya no huir de ese recuerdo, a voltearlo a ver, a entender que pues esa experiencia que a lo mejor fue hace 30 años, 40 años, te genera esa emoción y te lastimó, y empiezas a trabajar con esos recuerdos, que es lo que vamos a hacer en los próximos días. Uno de los frutos de esta sanación es que gracias a todo este proceso que hemos tenido y gracias a que Dios está llevándonos a trabajar en nuestras vidas, lo que va a pasar es que esta emoción, vamos a hablar de la angustia en específico como ejemplo, poco a poco va a empezar a disminuir, verdaderamente a disminuir. Y entre más trabajamos los recuerdos, entre más trabajamos, que es lo que vamos a hacer más adelante, los recuerdos y los vamos sanando, el síntoma o esa emoción crónica o ese estado crónico va a ir disminuyendo, 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 hasta podemos llegar incluso a un momento en el que ya esa angustia se fue. Y ahí es donde empezamos lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Ese trabajo nuestro emocional, de trabajar en nuestras heridas, pero también Dios empieza a obrar en esas heridas. Y empieza a ser ese milagro de la transformación, que donde antes en nuestro corazón había muchísimo angustia, o muchísimo miedo, o muchísima desesperación, o culpa, o vergüenza, o dolor, esas emociones empiezan a disminuir y empezamos a tener un corazón en paz, verdaderamente en paz. Y sobre todo, al conectar con los recuerdos, ¿sí? El primer paso es identificar las emociones y luego conectarlo con los recuerdos. Ya es, ok, esta ansiedad pertenece a esta etapa donde viví acoso de un vecino en mi infancia. O esta sensación de soledad que tengo constantemente y de tristeza y de melancolía pertenece a cuando mis papás se divorciaron y de pronto mi papá se fue de la casa, ya no lo veía, me sentía solo, me sentía triste, me sentía sola. Y entonces, al empezar a trabajar esos recuerdos, que es lo que vamos a ver estos días que vienen, ¿qué va a pasar? Que esta emoción de soledad va a ir disminuyendo. Y ese es el proceso, ese es el regalo de sanación. Porque cuando logramos conocernos, identificar la verdad de nuestra historia y sobre todo trabajar en estas heridas y trabajar en esas emociones que pueden ser que hoy no nos dejen ser libres, no nos dejen estar en paz, no te dejen llevar una vida equilibrada, de armonía interiormente. Y yo solo ahorita te estoy hablando dentro de ti. Pues nos merma la vida. Vivimos en un estado frenético, angustiados, con ansiedades. Y entonces cuando nuestro corazón encuentra la paz, encuentra ese equilibrio, encuentra esa libertad, y en ese encuentro encuentras de esa manera y de una manera tan profunda esta relación con Jesús, pues imagínate qué maravilla, cómo te vas a sentir cuando tengamos todos estos procesos completos. Así que bueno, familia, pues hoy damos por terminado nuestro día 8, nuestro día ya hoy vamos a terminar y vamos a pasar con la reflexión del Padre Juan María Solana, a ver qué nos dice el Evangelio, a ver cómo podemos ver este proceso de sanación a los ojos del Evangelio. Y bueno, pues les encargo su tarea, por favor, que puedan avanzar en estos ejercicios. Y bueno, pues seguimos unidos en el amor y unidos todos en este proceso tan maravilloso de ir al fondo de nuestro corazón de la mano de Jesús. Hasta mañana. Mis queridos peregrinos, tenemos hoy dos misterios, uno santo, que es el milagro de Jesús, y uno profano,
Se me acaban de perder mis gafas y no las encontramos en medio de este bosque de olivos. Menos mal que Paula tiene la misma graduación que yo y me está prestando sus gafas. Quiero primero que nada enseñarles mi supermapa tecnológico. Aquí está Magdala y hemos venido aquí a este montículo que se ve bastante claro, que es el Monte Tabor. Está ahí escrito Monte Tabor y esta es la llanura de Esdrelón o de Jezrael, un lugar bíblico de máxima importancia y que es el escenario de nuestro milagro de hoy. Quiero leer con ustedes antes que nada el pasaje evangélico. Lo refieren los tres sinópticos, es decir, en el evangelio este pasaje tiene una importancia capital. Vamos a leerlo y luego vamos a sacar lecciones de este pasaje maravilloso. Voy a tomar la versión de San Marcos capítulo 9, versículos 14 y siguientes. Vamos a poner atención a este evangelio maravilloso. Poco antes, Mateo dice, bajó del monte, bajó de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, y cuando llega abajo se encuentran con esto. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Queridos hermanos, vamos a buscar un lugarcito adecuado porque este pasaje del Evangelio merece una atención especial en este momento de nuestra peregrinación. Vamos a sentarnos por aquí en la llanura del Esdrelón, con el monte Tabor a nuestras espaldas, el sol incandescente, y vamos a reflexionar sobre nuestro pasaje del Evangelio, el epilético, el endemoniado. Vamos a ver qué nos dice
el Evangelio hoy en este taller número 8, en este miércoles 13 de octubre. Seguramente Jesús quiere darnos pistas muy hermosas y muy concretas para nuestra sanación. Mis queridos peregrinos, aquí debajo de este olivito en la llanura del Esdrelón, y con el monte Tabor a nuestras espaldas. Imaginemos a Jesús que acaba de bajar y ya leímos el pasaje del Evangelio. Lo quiero ir leyendo con calma y parafraseándolo con ustedes porque tiene mucho que ver con nuestro taller de hoy. Ya hemos visto, hay que identificar primero los efectos, primero las circunstancias que encontramos en nuestro corazón, etcétera, y luego vamos bajando a las causas. Es importante hacer eso, a veces duele, pero es importante. Quiero decirles una experiencia que a todos nos ha pasado. Cuando uno se siente mal de algo, siempre piensa lo peor, y entonces se agigantan las emociones y los sentimientos. Ya cualquier cosa me va a dar cáncer y me voy a morir. Cuando uno va con el doctor y le explica la cosa y el doctor le dice, no, mira, es esto y esto y esto, tómate esta pastilla, uno inmediatamente se relaja y se serena. Hace unos meses me pasó, traía un dolor aquí y un dolor aquí, y yo dije, tengo algo en el corazón. Fui corriendo al doctor asustadísimo, me revisó atentamente y me dijo, mire, tiene un problema en un tendón aquí en el esternón, no es nada, tómese un antidolorífico y santo remedio. Pero para mí ya tenía yo casi un infarto al corazón. Así es la mente humana, así es el corazón humano, así son las emociones. Vamos a ver qué nos dice Jesús hoy para nuestra sanación. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto a la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Corrieron a ver a Jesús. Ya habían oído hablar de él, quizá alguno ya lo conocía, pero estaban enzarzados en una gran discusión importante y ante un enfermo con un espíritu inmundo que lo hacía tribular de todos los modos posibles e imaginables, y vieron que Jesús se acercaba, dijeron, de aquí somos. Vamos corriendo a ver a Jesús. Él les pregunta sobre qué estaban discutiendo. Primera cosa, para el camino de nuestra sanación, para buscar la solución, tenemos que hacernos muchas preguntas. Y Jesús lo sabe. ¿De qué estaban discutiendo? ¿Qué es lo que traías en el tema? ¿Qué os tenía agitados? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Este buen hombre está describiendo lo que le pasa al niño. Estos son los síntomas, esto es lo que él ve, esto es lo que él percibe. Cuando Gaby hoy nos decía, ¿qué es lo que tienes en la superficie de tus emociones? ¿Qué es lo que sientes con frecuencia? ¿Qué es lo que te trae angustiado? ¿Qué es lo que te trae cabizbajo? ¿Qué es lo que te apesadumbra? Dice el hombre, le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y aquí quiero ser humilde, en primer lugar, y en segundo lugar, un dato de mucho realismo. Una cosa son los discípulos, por más buenos y santos que sean, y otra cosa es Jesucristo. Parecen igual. Si tú pones a Pedro y a Jesús aquí, si pones a Felipe y a Jesús, a Juan, son dos hombres iguales, peinados, con su túnica, a lo mejor los dos llevan su cántaro, los dos llevan sandalias, son dos seres humanos iguales aparentemente. Nada más que Jesús
es Dios, es el Verbo eterno de Dios encarnado. Entonces este hombre en su desesperación fue con los discípulos, fue con los segundones, y aquí pónganle ustedes todos los medios humanos que quieran, médico, psiquiatra, psicólogo, santón, brujo, lo que quieran. Todos los demás somos secundarios, somos poca cosa, nos equivocamos, no tenemos el poder, no tenemos el poder. Jesús reacciona y lleva el tema a su punto esencial. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Y aquí la pregunta, ¿no está Jesús con nosotros? ¿No está en el sagrario cerca de tu casa? ¿No lo tienes en la palabra de Dios? ¿No lo tienes en los sacramentos? Jesús no vive en nuestro corazón por el don del bautismo. ¿No somos todos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros? Generación incrédula, es decir, generación que no profundiza en su fe, que no entra en su fe, que no toca a Dios, que no se acerca a Él, pasa por encimita. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráiganmelo. El Evangelio de Lucas le dice al padre, tráeme al niño, tráelo, acércalo, lo quiero ver, quiero que lo pongas en mi presencia. Al niño enfermo o a tu niño interior adolorido y enfermo. Tráemelo, acércalo a mí. Y ellos se lo trajeron. Fueron dóciles. Se fueron a buscar, no sé dónde estaba el niño, y se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Fíjense qué interesante, queridos hermanos. Todos los males que tiene la humanidad, físicos, morales y espirituales, sean sociales o personales o familiares, tienen su origen primero en el pecado. Y el pecado original y los pecados personales y los pecados sociales, ahí influye también la obra del demonio, de Satanás, que es el padre de la mentira, que es el que nos divide, que es el que nos conflictualiza. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús como el niño que se lo acercan a Jesús, cuando nuestros males de cualquier índole que sean se acercan a Jesús para su sanación, a veces tenemos todos estos contragolpes. Cuando vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Gaby nos ha prevenido con su experiencia que cuando nosotros entramos en nuestro interior y empezamos a hurgar nuestra vida, podemos sentir miedo, cansancio, no queremos voltear a ver ciertas cosas, decimos, no, le echamos otra palada de tierra encima y seguimos para adelante. Queridos amigos, acerquémonos a Jesús, y si sentimos que hay contragolpes, puede ser un signo maravilloso de gracia, un signo maravilloso de la presencia sanadora de Jesús. Es lo normal. Jesús le preguntó al Padre, y aquí seguimos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que está así? ¿Cuánto tiempo lleva tu hijo en esta situación? Desde la infancia, le respondió. Y vuelve el padre con los diagnósticos, con los síntomas. A menudo le hace caer en el fuego y en el agua para matarlo. Fíjense, estos altibajos que a veces tenemos en el ánimo, en las emociones, del fuego al agua.
de cosas exaltantes a ahogarnos, literalmente a ahogarnos, para matarlo. Y aquí este buen hombre le hace a Jesús una pregunta que a Jesús le toca, perdónenme la expresión, voy a hacer una expresión muy humana, le toca un poco su santo orgullo divino. No sé si exista esta expresión y si estoy diciendo lo correcto, pero es como cuando le dicen a uno, oye, a ver si puedes correr 300 metros, y el otro dice, claro que puedo, y sale disparado con los 300 metros. Aquí este buen hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos, si puedes. Pero ¿cómo se nos ocurre decirle a Dios, si puedes, si Dios es Dios? Nosotros decimos en el credo, creo en un solo Dios Padre todopoderoso, todo, no excluye nada, todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Este hombre tiene fe, pero una fe que duda, una fe que titubea. Y entonces se dirige a Jesús con esta expresión, y repito, a Jesús le debió tocar un poquito, perdónenme la expresión, ese santo orgullo divino. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos, lo necesitamos. Queridos hermanos, ten piedad de nosotros, lo decimos en la misa todos los días, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, porque es Dios el que tiene piedad, nos sana, nos acompaña, nos ama profundamente. Jesús le responde, si puedes, ¿cómo que si puedes? Y Jesús le devuelve al hombre el tema de la fe. Es decir, Jesús no niega que pueda. Sí puedo, no te preocupes, yo puedo. Si puedes, le dice Jesús, todo es posible para el que cree. Queridos hermanos, esta respuesta de Jesús es muy fuerte. Esta respuesta de Jesús nos está dando en nuestra propia mano las llaves del poder divino. Yo quisiera aquí dar un toque de realismo, de sensatez. No es que ahora, ¿verdad?, en esta emoción de la peregrinación de sanación, vamos a empezar a retar a Dios con 1000 cosas, ¿verdad? Este moribundo está ya más muerto que vivo, Señor, sánalo ahorita porque yo tengo mucha fe. No se trata de poner a prueba a Dios, a ver hasta dónde, porque Dios es el médico de nuestras almas, pero Dios no nos creó para este mundo, nos creó para la eternidad. Y los dolores y penalidades de este mundo muchas veces tienen una eficacia y un valor medicinal en nuestra vida. Por eso Dios a veces nos deja los problemas y nos deja situaciones porque Él sabe que nos hacen bien, considerando toda la foto de nuestra vida, no este momento, ni el pasado, ni el futuro, toda la foto, todo el plan de Dios de nuestra vida. Entonces Jesús puede, Él puede, pero Jesús también sabe que nos hace bien sufrir a veces, que nos purifica, que nos hace humildes, que nos hace resistentes, que nos hace más humanos. A veces los que no sufrimos nos hacemos soberbios y vemos a los demás así por encima del hombro, como diciendo, este pobre, pero yo soy quién sabe qué. Entonces, aquí Jesús está combinando, está poniendo como en un paralelismo su poder con nuestra fe. Pero repito, no una fe caprichosa o una fe
que quiere maniatar el poder de Dios y utilizarlo como quiere y para lo que quiere. Si quieres, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde, si puedes, todo es posible para el que cree. Queridos hermanos, yo espero que ya a estas alturas de nuestra peregrinación se nos esté aclarando el panorama de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y se nos esté aclarando el protagonismo que Dios debe tener en nuestra vida. Y eso es muy fácil medirlo. ¿Cuántos minutos de tu semana le dedicas a Dios? ¿Cuántos minutos de tu semana le dedicas a la televisión o al internet? ¿Cuántos minutos de tu semana le dedicas a los demás? ¿Cuántos minutos de tu semana te dedicas a ti mismo? Todo es posible para el que cree. Se lo dijo el ángel a la Virgen. Nada es imposible para Dios. Ahora nos lo está diciendo a nosotros ante el problema de este niño enfermo y ante tu problema. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó. Y ojalá que esta oración la clavemos en nuestra alma, queridos hermanos. Es hermosísima, es preciosa. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Creo en ti, te conozco, soy creyente, soy católico, a lo mejor practico mi fe más o menos, pero hay campos en los cuales solamente tú me puedes ayudar. Ayuda mi incredulidad, ábreme los ojos del alma, que crea en ti, que te conozca, que esté seguro, contigo todo lo puedo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Continúa nuestro pasaje, niño echando espumarajos, el padre interpelando a Jesús, los discípulos con la boca abierta, la multitud curiosa. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. Sal de él y no vuelvas más. Dios tiene la gracia, el poder, la sabiduría, el amor, el bálsamo para sanarnos de esos espíritus que tienen muchas formas. Fíjense que este era mudo y sordo. ¿Cuántas veces nosotros somos mudos y sordos para nosotros mismos o para los demás? Solo existo yo. O tengo un concierto enfrente de mí con una orquesta maravillosa y yo estoy enredado en mis problemas y en mis cosas porque estoy sordo y mudo. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Aquí dejó las plumas este pobre muchacho. Parecía muerto. A veces nos pasa eso. Después de un periodo de sanación, después de una gracia, después de una buena confesión, un examen de conciencia o de un trabajo de sanación, como que decimos, ay, no puedo más. Nos pasa, es normal, es humano. Pero Jesús, tomándolo de la mano, y este gesto lo hace Jesús infinidad de veces con los enfermos y con los muertos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y otros muchos. Jesús tomándolo de la mano. Deja que Jesús te tome de la mano. Ahí cuando te sientes medio muerto, deja que Jesús te tome de la mano. Lo levantó y el niño se puso de pie. Y aquí termina nuestra enseñanza con una lección importante. Cuando entró en la casa y quedaron solos, Jesús y los discípulos, fíjense que no dice apóstoles, dice discípulos. Es decir, ahí estaban nuestras mujeres, las mujeres sanadas, otro grupo de discípulos están ahí, están con él, están en privado y le dicen,
le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos sanar? Si somos aprendices tuyos, deberíamos poder. Él le respondió. Y aquí termina nuestra reflexión y aquí termina nuestro pasaje y nuestro día de hoy. Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Me parece increíblemente interesante este solo. Queridos hermanos, Gaby nos está proponiendo un método de sanación del corazón, no sanación de todas las cosas del mundo, sanación del corazón a través de un trabajo personal y a través de llevarle a Cristo nuestra vida, hablar con Él, pedirle consejo, pedirle gracia, pedirle sanación, explicar con Él, dialogar con Él, abrirle nuestro corazón. Y aquí Jesús hoy nos lo ratifica con toda su autoridad, con el ejemplo que está poniendo de sanación a la pie del monte Tabor en esta llanura maravillosa. Hay demonios, hay males, hay problemas, hay enfermedades que se curan solo con la oración. Queridos hermanos, terminamos aquí el día 13º de nuestra peregrinación, 13 de octubre, taller número 8. Quedémonos con este proceso, este trabajo, pero sobre todo con el final, solo con la oración.